Mis estimados hermanos, estamos en la segunda ronda de los discursos entre Job y sus tres compañeros o amigos. Estamos así, en la mitad de la segunda ronda. ¿Por qué decimos que estamos en la mitad? Porque ahora vamos a tener este estudio con el título de Segundo Discurso de Sofar. Entonces, vamos a tomar como base bíblica todo el capítulo 20 de Job, y este discurso está calificado como el más cáustico, el más agresivo en contra de Job. No se mide Sofar, y entonces, como era el más joven, entonces saca todo lo que tiene dentro y ataca de una manera inmisericordia a Job. Tenemos esta verdad central en esta ocasión. El discurso de Sofar versa sobre la miseria segura del impío. El triunfo del impío y el gozo del hipócrita son pasajeros. Él expone su teología acerca de cómo los impíos son destruidos, al final tienen su castigo, y el problema era que estaba mencionando todo este discurso, pero así, dirigido hacia Job. Y en eso sí que se estaba equivocando. De que los impíos tienen al final miseria es una verdad, ¿verdad? Y que su triunfo o su aparente prosperidad dura poco también, pero se lo estaba, por decirlo así, colgando a Job, y pues en eso sí estaba muy equivocado. Tenemos esta introducción. Enfurecido y sintiéndose insultado, Sofar arengó a Job. Entiéndase por este verbo, arengar, sermonear. Entonces, sermoneó a Job, tratando de convencerlo de que sus riquezas se habían desvanecido, porque eso es lo que pasa a los que despojan a los pobres. Entonces, me da la idea, hermanos, que en el caso de Sofar, junto con sus dos compañeros, vinieron de tierra lejana, del Medio Oriente, y llegan y empiezan a atacar a Job. Ni siquiera saben cómo era la vida de Job, pero Sofar dijo: ¿tienes tal magnitud de sufrimiento? Y él lo dio por sentado. Eso fue porque tus riquezas han de haber sido malavidas. Y como sería en su mente, pues que lo había sustraído a los pobres. Entonces empieza muy enojado, con mucha ira, Sofar en su discurso. Vamos a leer los primeros 3 versículos para empezar a entender lo que le está diciendo Sofar a Job. Respondió Sofar Naamatita y dijo: por cierto, mis pensamientos me hacen responder, y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. Al igual que sus amigos, Sofar no pudo mantenerse en silencio. También él quería volver a hablar. Estaba molesto por la reprensión y las ásperas palabras de Job. Este había dicho que los tres lo habían insultado en numerosas ocasiones. Y recordamos este versículo de la lección pasada, el 19:3, en el cual se lee así: ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Entonces, aquí dice que los 3 amigos habían insultado a Job
Y se acuerdan ustedes que decíamos que el número 10 no era para tomarse exacto, sino que significaba muchas ocasiones, muchas veces. Pero aquí Sofar esgrime la idea de que Job lo había insultado a él. Valiente consolador era. Job había dicho en el 17:4, porque a estos, se refiere a los amigos, has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto, no los exaltarás. Job había dicho que Dios había escondido de su corazón, o sea, del corazón de sus amigos, la inteligencia. Entonces, eso sí que desató el enojo de Sofar. Pero Sofar, en su oportunidad, en su discurso, le respondió diciendo que el que lo forzaba a responder a él era el espíritu de su inteligencia. Así leímos al final del versículo 3. Entonces, ya desde ahí, desde la introducción, Sofar empieza a contradecir todo lo que había dicho anteriormente, en su discurso anterior, Job. Y seguimos leyendo. Empezó su ataque. En los versículos del 4 al 11, empieza a describir la mínima, la poca prosperidad, la temporal, podríamos decir así, o pasajera prosperidad de los impíos. Y para eso leemos los versículos del 4 al 11. Sofar dice, ¿no sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento, aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocar en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubieran visto dirán, ¿qué hay de él? Como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres, y sus manos devolverán lo que él robó. Sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Puesto que Job había asegurado que sabía tanto, esa es una acusación falsa, porque Job nunca dijo tal cosa. Según Sofar, debería saber que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo de impíos solo dura por un momento. Este texto idéntico, lo hemos leído en el versículo 5. Sofar aseguró con arrogancia que Job era soberbio, pero que sería derribado y muerto. Y añadió que, aunque su altivez llegara hasta el cielo, en contraste su estiércol, su excremento sería desechado y humillado. Palabras muy fuertes. Y nos da tristeza pensar que lo que estos tres amigos buscaban era consolar a Job. Nadie sabría dónde estaba, porque se habría desvanecido como sueño. El que lo hubiera visto nunca más le verá. Esto es una réplica, es una respuesta a las palabras de Job que había él expresado en Job 7:8, porque él dijo en este capítulo, los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Así que hagan de cuenta que escuchaban el discurso de Job
mentalmente anotaban todo lo que le iban a replicar o que le iban a contradecir. Y cuando les tocaba el curso, sacaban su turno, sacaban completamente toda la agresividad y la falta de amor, la falta de empatía que ellos estaban experimentando, ¿verdad? Algo más, dice, y sus hijos solicitarán el favor de los pobres, a quienes anteriormente había oprimido. Nos vamos a adelantar al 20, versículo 19. Acuérdese, aquí donde Sofar dice impío y cuando habla del pecador, está dirigiéndose a Job, ¿verdad? Implícitamente. En el 20:19 dice, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Y entonces, como leímos allí, sus manos devolverán lo que él robó, perdiendo así sus riquezas mal habidas. Entonces, dice, los pobres son los que después van a solicitar el regreso, ¿verdad? El regreso, los hijos iban a pedirle favor a esos pobres a quienes antes Job o el impío había despojado. En su discurso, repetidamente Sofar menciona las riquezas y su transitoriedad, abundando en la declaración previa de Elifaz, que sigue, hagan de cuenta, sigue la misma idea. Recordamos cómo Elifaz en el capítulo 15 dio su discurso de respuesta a Job. Era una serie de aflicciones que le ocurrían a los impíos. Job había dicho, no prosperará, ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. Entonces dice, no prosperará, ni durarán sus riquezas. Todo esto insinuaba que Job había adquirido sus riquezas en forma deshonesta. Si un hombre rico es inicuo, su energía será enterrada con él. Es probable que aquí Sofar estuviera respondiendo a la mención hecha por Job en relación a la juventud y vigor que expresó en medio de su ataque en el 18:7. Bildad también lo atacó porque él hablaba sobre los impíos y decía, sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará. Entonces, hagan de cuenta que hacían una sinergia en el ataque hacia Job, pero así consistente en los tres, ¿sí? Uno apoyaba al otro, Bildad apoyaba a Elifaz, Sofar seguía la línea de pensamiento de Elifaz, entonces era algo bastante duro para Job estarles escuchando. Estamos en el punto 3, que lleva por título, los impíos serán empobrecidos. Abarcamos los versículos del 12 al 19, a los cuales vamos a manejar así. Primero, los versículos del 12 al 16. Damos lectura. Si el mal endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, aquí está hablando Sofar acerca de que el mal, el pecado, el robo, la estafa, dice, lo ocultaba en su lengua, lo dejaba detenido en su paladar con el propósito de que le durara más, ¿sí? Como diciendo, a esta persona fue tan fácil robarla, fue tan fácil engañarla, ¿verdad? A este pobre fue tan fácil despojarla, que entonces dice aquí, así es el impío.
Pero, ¿qué viene a continuación en el 14? Su comida se mudará, cambiará en sus entrañas, y el de áspides será dentro de él. Aquí quiero hacer una pausa, mis amados hermanos, porque en los tiempos de Job, la anatomía de estos animalitos, de estos reptiles, las víboras, pensaban que el veneno estaba almacenado en una bolsa llamada algo semejante a la vesícula biliar, y la hiel, que es lo que se almacena en la vesícula, pues que allí era donde las víboras almacenaban su veneno. Ahora se sabe que no es así, pero se acepta, ¿verdad?, que lo que está mencionando es que en ese reservorio, ¿verdad?, en ese reservorio el impío tiene su pecado almacenado como la víbora tiene almacenada el veneno. 15. Devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre las sacará Dios. Veneno de áspides chupará, lo matará lengua de víbora. Muy fuerte todo este discurso. Un pecador puede disfrutar de sus riquezas mal habidas como si fuera un manjar que endulzó su boca. Por eso habla que el mal lo puso debajo de su lengua y que lo mantuvo en su paladar. Dice, pero como podrida comida se cambiará en sus entrañas para hacerle mal, ¿verdad? Las riquezas se convierten en hiel de áspides. Y este término, hiel de áspides, lo encontramos precisamente en el versículo 14. Y producen sus mortales efectos. Sofar alegó que las riquezas obtenidas por medios pecaminosos no se pueden retener. De hecho, el rico las vomitará y lo matarán como si fuera veneno mortal de áspides. Continuamos con el discurso de Sofar. Ahora, en los versículos 17 al 19 expresa, el impío no verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. ¿Se acuerdan ustedes que esta frase torrentes de miel y de leche era la manera como se describía la tierra de Canaán? Tierra que fluye leche y miel. Entonces, estas son bendiciones. El impío no verá ni los arroyos, ni los ríos, ni los torrentes de miel y de leche. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó y no los tragará ni gozará, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Los pecadores no pueden disfrutar de los arroyos, los ríos con su agua potable, ni de los torrentes de miel y de leche, todos ellos símbolos de prosperidad. Así como el transgresor muere, también restituirá el producto de sus trafiques y ganancias de sus negocios. Es decir, los bienes que tomó los va a regresar sin haberlos disfrutado. La razón de ello es que se aprovechó de los pobres e incluso robó. En el 19b, ¿qué fue lo que robó? En el 19b, dice, robó casas para enriquecerse. Por supuesto que Sofar tenía a Job en mente, pero más tarde, el patriarca sufriente, Job, acosado otra vez por los golpes verbales que le estaban dando, negó tales acusaciones. Más adelantito, en el capítulo 29, en el 12 y en el 15, Job expresa cómo se había comportado él
con los pobres que había en la ciudad donde vivía, en Ur. Job exclama, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. Así que Job estaba escuchando aquello, pero como sucede a veces, decimos, esto no aplica para mí. Sigue su discurso Zofar. Ahora va a expresar que Dios está en contra de los inicuos. Que quede entendido algo, mis amados hermanos. Según un comentario de Matthew Henry, establece esta frase muy interesante. Dice, al respecto de todo este capítulo 20, nunca fue mejor explicada una doctrina. Esto es enseñanza, esto es doctrina, que Dios está manifestando su ira o manifiesta su ira a los inicuos. Eso es verdad. Pero en el caso de Zofar estaba mal aplicada. Porque Zofar pretendía demostrar que Job era hipócrita. Ese era su propósito, era su meta. Entonces, todo lo que está diciendo Zofar es cierto en relación a los que son impíos. Todo lo que dice aquí, pero no en cuanto a que se lo estaba aplicando a Job. ¿Verdad? Entonces, que quede esto bien claro, hermanos, para que no nos haga ruido lo que se está comentando. Tenemos que leer los versículos del 20 al 29 para este punto número 4. Pero está repartido así. Primero, los versículos del 20 al 23. ¿Sí? Dice así. Por tanto, el impío no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codicia. No quedó nada que no comiese. Por tanto, su bienestar no será duradero. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez. La mano de todos los malvados vendrá sobre él. Cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira, y la hará llover sobre él y sobre su comida. Aunque el inicuo no tiene paz, no tiene sosiego, porque siempre está deseando tener más riquezas, no salvará nada de lo que codiciaba, porque su bienestar no será duradero. Además, lo perseguirán las aflicciones. Aun estando en el colmo de su abundancia, padecerá, según la primera línea del versículo 22, estrechez. Y justo cuando se encuentre gozando de su prosperidad, eso es lo que encierra esta frase, al llenar su vientre, en el versículo 14, Dios enviará sobre él el ardor de su ira. Pero hermanos, tal parece que el que está enojado era Zofar, no Dios. El discurso cáustico de Zofar incriminó falsa y cruelmente a Job de ser un explotador egoísta y un tirano sin misericordia para los pobres. Pero esas acusaciones eran totalmente infundadas. Estaba mintiendo. Para terminar, en su discurso, describe las últimas aflicciones que iba a experimentar un impío. Versículos 24 al 29. Huirá de las armas de hierro, y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrán terrores. Aquí está hablando de una muerte con violencia, mis amados hermanos. Dice, todas las tinieblas estarán reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado los consumirá. Devorará lo que quede en su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad,
y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Termina en el versículo 29 como una conclusión. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le enseña por su palabra. Si Job, como impío, en la perspectiva de Sofar, tratara de huir de la ira divina, las armas de hierro lo derribarían, si es que el arco o la saeta no lo hacían. Aunque tratara de quitar la flecha para salvarse a sí mismo, sería inútil. Además, experimentaría terrores. Este término, esta descripción viene en el versículo 25. Y tinieblas estarán reservadas para sus tesoros. Versículo 26. Y el fuego devoraría sus riquezas, es decir, lo que quedara en su tienda. Sofar afirmó que Dios no permite que escape el impío. Acuérdese, esto es verdad, pero no en la aplicación a Job. Los cielos y la tierra atestiguarán contra él, lo cual es una réplica al deseo expresado por Job. ¿Se acuerdan ustedes? De que la tierra no escondiera la injusticia divina cometida contra él. Y también su esperanza, era una réplica a su esperanza, de que su testigo y defensor que estaba en el cielo actuara a su favor. Y traemos a la lectura Job 16, 19 al 21. Job dice, mas he aquí que en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo. Sofar concluyó diciendo en el versículo 29, su primera línea, esta es la porción, este es el castigo que Dios prepara al hombre impío, la heredad que Dios le señala. Verdad pura, mis amados hermanos, para los impíos. La aplicación del estudio. A pesar de que Sofar estaba equivocado al dirigir su discurso contra Job, tenía razón al hablar del final de las personas malas. Mentir, robar u oprimir a otros a menudo trae un beneficio temporal para aquellos que practican estos pecados. Por ejemplo, los que estafan a las personas de la tercera edad, ¿verdad? Para obtener dinero, beneficio. Así es el mundo, pero hay que confiar. Al final, la justicia de Dios prevalecerá. Al final, la justicia de Dios prevalecerá. Y sí, es así, amados hermanos, porque les puedo adelantar que todo este ataque que dirigieron, que armaron los tres amigos de Job, al final viene un pago, viene una herencia, viene la justicia para Job. Entonces, mis amados hermanos, confiemos en nuestro Dios. Sí, el mundo es injusto. La palabra de Dios nos dice que en el mundo vamos a tener aflicción. Y en un momento dado podríamos ser perseguidos u oprimidos por un impío. Pero debemos de vivir tranquilos. La justicia de Dios es la que va a prevalecer. Gracias porque Él reina
sobre nosotros y dará a cada quien su pago correspondiente. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.